Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, and thank you for joining this webinar Buenos session. días y buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por añadirse a este webinario sobre las estrategias de riesgo y de mitigación para gestionar las vacunas de COVID-19 en la cadena de suministros y las estrategias del equipo de la cadena de frío utilizadas. Tenemos interpretación en francés y en español. Pueden dar al botón que ven en la parte inferior de la pantalla para escucharla en el idioma de su preferencia. Durante esta presentación no duden en preguntar cualquier pregunta que quieran formular en la caja del chat por escrito. Lo pueden ver en la parte inferior de su pantalla donde pone chat. Le hacen clic ahí y pueden escribir la pregunta que deseen. Las responderemos al final de la sesión, después de las presentaciones. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Michelle Seidel de UNICEF, así como Pablo López, el doctor Leonardo Peralta, especialista en la gestión de servicios de salud e epidemiología, y a Nora Lucía Rodríguez de la OPS. Vamos a darle la palabra a Michelle Seidel de UNICEF. Hola, muchas gracias. Buenos días, tardes y noches a todos. Como se ha indicado, vamos a hablar un poco sobre hoy. Voy a presentar acerca de las estrategias que se han sugerido para la gestión de las vacunas de la COVID-19 y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de la OPS y de nuestra oficina regional en LACA, así como una presentación de Nicaragua acerca del refuerzo de actividades sobre el equipo de la cadena de frío. Vamos a pasar a mi presentación. Hemos estudiado algunas de las estrategias de mitigación que vemos en algunos países. En la siguiente diapositiva vemos que hemos podido ver que en algunos países ha habido mucha presión, especialmente en los sistemas de equipos de la cadena de frío y de distribución. También hemos visto, incluso ahora, que la vida útil puede ser un riesgo adicional. Entonces, la presión de las vacunas de la COVID-19 hacen que los sistemas de equipo de cadena de frío tengan que recibir una serie de apoyos, como una mayor demanda y mayor consumo, también una mejor planificación y lanzamiento de las vacunas, una planificación de la gestión de las existencias y sistemas de distribución eficaces. El propósito de todo esto es concienciar acerca de las complejidades y las consideraciones de la gestión con respecto a los envíos de las vacunas de COVID-19 dentro del contexto de un espacio de la cadena de frío disponible y también altos volúmenes de envíos, así como unas tasas de absorción de vacunas bajas o más bajas. Los desafíos que hemos encontrado son sobre todo un aumento del suministro de los envíos de vacunas, los acuerdos bilaterales, también las bajas tasas de absorción y de distribución que dan como resultado algunas limitaciones en la capacidad de la cadena de frío y también hemos visto que hay plazos más largos debidos a la pandemia global, así como también una disponibilidad del equipo de la cadena de frío que puede ser variable también el envío y los encargos se ven afectados por todo esto. Así que en la siguiente diapositiva vemos la estrategia de mitigación que hemos recomendado, de modo que el suministro de las vacunas debería estar motivado por la demanda y debería también vincularse a la tasa de absorción. Debería haber un plan detallado para gestionar los envíos de las vacunas de COVID-19 utilizando esas capacidades de las existencias de vacunas actuales o existentes. Y también hemos visto que en cuanto a una serie de intervenciones de la cadena de suministro, hemos visto que
tenemos que garantizar que estamos utilizando las existencias y también calcular las capacidades de almacenamiento y garantizar esas capacidades de almacenamiento para las existencias de inmunización de rutina. También tenemos que garantizar que haya a disposición un espacio disponible para la cadena del frío a nivel nacional para los envíos futuros o los envíos que están por venir de las vacunas de COVID-19 y garantizar una disponibilidad oportuna del plan de distribución de las vacunas a nivel nacional para poder también encajar los envíos futuros. Y podemos ver una serie de soluciones de almacenamiento alternativos. Esto ha revelado ser un desafío continuo. Esta diapositiva no está muy actualizada, pero sí que hemos encontrado varios retos, sobre todo a la hora de la instalación y de preparar la instalación. Estos retos que hemos visto varían de lugar a lugar, pero en general hemos podido ver que en general se encuentran a la hora de desplegar los planes en los distintos países. También hay alguna serie de retrasos a la hora de completar las evaluaciones a tiempo, una ausencia de la evidencia visual para confirmar la disponibilidad del sitio, entre otros. Luego aquí ven que tenemos que fijarnos en los volúmenes de almacenamiento y hemos dado orientación con respecto a lo que se tiene que hacer. La herramienta de capacidad de la OMS debería ser la herramienta a utilizar para estimar esos volúmenes de almacenamiento y para a la vez enmarcar esas capacidades de almacenamiento dependiendo de las temperaturas o de las distintas zonas de almacenamiento por temperaturas que requieren las distintas vacunas. Las pueden ver aquí, pero podemos suministrarles esa información igualmente. Y también tengo que decir que está disponible en la página web y en las distintas directrices. Cuando nos fijamos en el espacio necesario para esta cadena de frío a nivel nacional, podríamos hablar de entre +2 y +8 grados hasta -20, o sea, 20 grados bajo cero. Y estaríamos hablando también de los metros cúbicos necesarios. Así que las recomendaciones en cuanto a si hay espacios realmente limitados para almacenar estas vacunas en frío, em, incluyen el hacer una vigilancia, primero mejorar o actualizar la estrategia de vacunación, explorar también la distribución de la vacuna que hay en existencias a nivel nacional y también ver cómo se puede disminuir la escala a niveles menores. Y también hay que pensar en los grupos de trabajo de logística nacional que tienen que revisar el plan de envíos considerando las fechas de vencimiento y la absorción. Cuando nos fijamos nos tenemos que fijar en las cantidades en total, si estamos considerando hasta 300.000 dosis o hasta 1,5 millones de dosis, o sea, 1,5 millones de dosis, o bien si estamos considerando 2 millones de dosis y por encima de esa cantidad. Y eso es lo que va a determinar el equipo de cadena de frío más adecuado y el número de unidades necesarias para acomodar esa o albergar esa vacuna. Y si hablamos de las capacidades de los congeladores de ultrafrío necesarios, también vemos aquí que tenemos que garantizar que teniendo en cuenta la población que puede recibir esas vacunas, vemos Haier, aquí en la pantalla vemos Haier, Sterling y B Medical, que son los proveedores más habituales, y vemos también la población meta que puede beneficiarse de las vacunas que estamos viendo. Pero no quiero detenerme mucho en esto. Vamos a la siguiente diapositiva.
Otra cosa que quería también enfatizar es la vigilancia de la temperatura en las vacunas de COVID-19. Muchas de las vacunas, con la excepción de Sinovac, se suministran con monitores o monitores de vigilancia de la temperatura con sensores de temperatura, donde tienen que pensar que en algunos lugares puede haber problemas de la electricidad y tenemos que pensar también que todo el personal responsable de manejar las vacunas a la hora de su empaquetamiento, su distribución y su almacenamiento tienen que sensibilizarse, tienen que concienciarse acerca de esas sensibilidades relativas a la temperatura de cada tipo de las vacunas de COVID-19 que se introduzcan en el país. Y también los grupos de trabajo de logística, así como los gestores de las cadenas de frío nacionales, tienen que establecer procedimientos para hablar y para informar acerca de todos los sucesos que puede haber con respecto a la temperatura. Ahora ya termino mi presentación y le paso la palabra a la siguiente ponente, que es Nora Lucía Rodríguez de la OPS. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Voy a presentar las experiencias en el continente americano acerca de cómo los países están gestionando las múltiples vacunas de COVID-19 en la cadena de frío. Esta diapositiva muestra los avances en las vacunaciones con estas vacunas hasta julio, el 8 de julio, en el continente americano. 1,90, bueno, 1.911.000 personas vacunadas, hasta el 68,7% de la población ha recibido las dosis. A pesar de los retos en la cadena de frío, los países han conseguido recibir todas estas dosis con éxito. Siguiente. Por lo menos 15 vacunas de COVID-19 se están utilizando en el continente americano a través de distintas plataformas. El uso de vacunas múltiples en cada país ha demostrado plantear alguna serie de retos que están relacionados con los distintos requisitos de almacenamiento, la presentación del vial, la vida útil y los distintos tiempos de descarte o de eliminación después de la apertura del vial. La siguiente diapositiva muestra la ayuda técnica de la OPS a los distintos estados. Nosotros ofrecemos apoyo técnico a 31 estados miembros para actualizar los inventarios del equipo de cadena de frío, estimar también las capacidades de transporte y de almacenamiento adicionales para las vacunas, el análisis de los requisitos y las especificaciones técnicas para los equipos de refrigeración, los congeladores de temperatura ultra baja y también los dispositivos de vigilancia de la temperatura para poder dar consejo a los Estados miembros. También viene financiación, vienen fondos de Canadá y también podemos decir que en general entre USG, Canadá, la OMS se transfirieron fondos a 31 países, en total unos casi 17 millones de dólares. Se han realizado también talleres de formación para los trabajadores de la salud, donde se estiman también las capacidades adicionales de transporte y de almacenamiento. También hemos la gestión de la temperatura ultra baja y la gestión de los desperdicios médicos a todos los niveles, los residuos médicos. También la OPS ha provisto ayuda técnica a 6 países para la adquisición de equipos de refrigeración, formando en el uso acerca de cómo utilizar las herramientas de CCIGA y de medición, así como para poder realizar una serie de logros
entre los cuales están que todas las propuestas se aceptaron y los equipos se enviaron a los países. También en cuanto a las actividades realizadas a nivel de país para gestionar las vacunas de COVID-19 en la cadena de frío, se pusieron en marcha una serie de actividades como por ejemplo las vacunas, las vacunas ULT precisaron que se calculara el número de dosis a almacenar y distribuir. También se evaluó las especificaciones técnicas de la infraestructura para poder cumplir con los requisitos técnicos de la instalación de los congeladores de ULT. ULT es temperatura ultra baja, para que entiendan el acrónimo. También se desarrollaron una serie de directrices acerca de la gestión, la instalación de estos congeladores y el uso de EPI, de equipos de protección individual. Perdón. También se estableció la distribución estratégica y sitios de vacuna donde se podían almacenar estas vacunas a estas temperaturas ultra bajas. Se evaluó la capacidad de producción de hielo seco y también se enseñó el uso y la administración de jeringas de distintas dosis de la vacuna Pfizer de 0,3 centilitros y también las dosis pediátricas de 0,25 centilitros. Se desarrollaron una serie de directrices sobre la gestión y el manejo de estas vacunas y de otras vacunas de COVID. Se realizaron talleres de formación y se pusieron en marcha planes de vacunación y de despliegue nacional de estas vacunas, junto con unas directrices operativas para el despliegue, la gestión y la administración de estas vacunas a nivel local y nacional. En cuanto a las cantidades del equipo de cadena de frío adquirido por 31 países el 11 de julio de 2022, con fondos de Canadá y de la USG. Apoyamos 31 países y territorios con la expansión de estas capacidades para almacenamiento y distribución de estas vacunas y para reforzar operaciones. La OPS ha adquirido 438 congeladores y refrigeradores con 7 cuartos de frío, 279.000 cajas de seguridad de 5 litros y también distintos suministros de la cadena de frío, en total sumando 12.972. Y se ha puesto en marcha el 61% de los fondos de Canadá y el 71,31% de los fondos de la USG. Y con respecto a las experiencias de los países en el despliegue de estas vacunas, se han encontrado una serie de retos, como por ejemplo la introducción de la vacuna Pfizer con un perfil que requería distinta manipulación y almacenamiento cuando se comparaba con las vacunas de rutina. También la recepción y el uso de distintas vacunas de COVID-19 con distintas presentaciones, por ejemplo, distintos tamaños de vial, características y también distintas necesidades de almacenamiento de temperatura, distintas necesidades de temperatura en el almacenamiento. También las distintas vacunas de COVID-19 han demostrado tener distintas vidas útiles que requerían una buena gestión del inventario y también se intentó reducir las mermas y los residuos, es decir, por ejemplo, los distintos tamaños de viales, etcétera. Los sistemas de información han necesitado también una gestión para mantener una visibilidad de los productos en todo momento, por ejemplo, el número de dosis, las fechas de vencimiento, etcétera, y una trazabilidad. Entre los distintos retos también debemos añadir la integración de las vacunas dentro de las vacunas de inmunización de rutina. El uso de estas vacunas en cada país ha planteado también una serie de retos programáticos. Ha habido retrasos en la producción del equipo de cadena de frío y retrasos también en los envíos debido a la falta de los buques de envío y los contenedores. Y con respecto a las experiencias a nivel de país,
Ha habido una serie de experiencias importantes con respecto o de cosas a destacar, como por ejemplo la ampliación de la capacidad de almacenamiento en los almacenes municipales, regionales y centrales. También se ha adquirido congeladores de temperatura ultra baja, dado que no todos los países tenían este tipo de equipo. También se ha formado a los trabajadores de la salud en la gestión del equipo para almacenar vacunas que necesitaban temperaturas ultra bajas. Se ha garantizado también que las vacunas, todas las vacunas, llegaran a tiempo con el número de dosis que se habían pedido y en las temperaturas adecuadas. Se ha adquirido también equipo de protección individual suficiente para manipular este tipo de vacunas y también de temperatura ultra baja. También el enfoque oportuno para poder abordar la falta de información adecuada, los mitos, los rumores, a la hora de cubrir con vacunación a la población elegible, y también se ha garantizado una buena estrategia de comunicación mantenida en el tiempo que se va actualizando y se va financiando. Con respecto a las lecciones aprendidas, hemos aprendido a mantener los inventarios de los equipos de cadena de frío actualizados para identificar las lagunas para un almacenamiento adicional y para poder añadir capacidades de distribución. También hemos avanzado en información sobre las características, la presentación y las temperaturas de almacenamiento de las vacunas para que la gestión fuera mejor, así como la preparación de directrices nacionales. Se ha planificado con antelación para garantizar que hubiera suficientes recursos humanos disponibles y formados. También la planificación durante la pandemia ha requerido una evaluación de las infraestructuras, logísticas y equipos y una buena gestión para desarrollar predicciones para tener suficientes suministros. También otra lección que aprendimos era la introducción de nuevas tecnologías de uso rutinario para vigilar las nuevas vacunas o hacer un monitoreo de las nuevas vacunas y de las vacunas a temperatura ultra baja. También hemos mantenido un sistema de información de inventario, de la gestión de inventario actualizado para gestionar los inventarios de vacunas y suministros y para permitir una trazabilidad de las vacunas y de los suministros. También los planes de emergencia deben actualizarse, deben realizarse ejercicios, tener una previsión del presupuesto y mantener esta formación del personal de una manera permanente, así como una base de datos. Y tengo que decir que también la pandemia ha proporcionado unas oportunidades para adquirir nuevas tecnologías. Muchas gracias. Bien, esto me da ahora la posibilidad de presentar ante ustedes. Soy Pablo de la Oficina Regional de UNICEF en Panamá. Voy a hablar de la función y las oportunidades en la lucha contra la COVID desde que empezó. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar a nivel general de toda la región, las oportunidades para reforzar los sistemas de cadena de frío nacional en la zona de Latinoamérica y del Caribe. También voy a entrar en el sistema de adquisición de equipos de cadena de frío en nuestra región. También voy a hablar de las iniciativas, de equipos de la cadena de frío con respecto a COVAX, también las ayudas por parte de Japón, y vamos a hablar de la iniciativa de la gestión de las existencias de la vacuna o de las vacunas. Con respecto a la cobertura de vacunas en la región de Latinoamérica y el Caribe, ha sido interesante escuchar el punto de vista de la OPS. Y puedo decir que en mayo de 2022 más o menos se han administrado unos 12.000 millones de dosis en todo el mundo, pero sigue habiendo desigualdades, especialmente en el caso de nuestra región. El 77% de la población en Latinoamérica y el Caribe en mayo había recibido al menos una dosis de vacunas.
para las dos, pero si hablamos de las dosis primarias ya bajamos a un 68%, y si hablamos de las dosis de recuerdo ya bajamos aún más, hasta un 40% de la población en nuestra zona ha recibido una dosis de recuerdo. Aquí ven una visión general de las cifras registradas en la región, teniendo la situación mundial como referencia, un 70% o 2/3 de la población. Podemos ver lo que estábamos diciendo con respecto a las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe. Pueden ver quién está por encima, como Cuba, Chile, Argentina a un 90%, y en el caso de Cuba y Chile aún más, 94%, pero en el otro lado del espectro ven algunos países donde vemos que un tercio o menos incluso de la población ha recibido estas vacunas, como en Santa Lucía, o incluso aún menos en Jamaica, o aún menos en Haití, donde podemos hablar de casi muy poca parte de la población ha recibido, solo el 2,1% ha recibido las vacunas. Entonces, podríamos decir que hay unas desigualdades enormes. Y si hablamos de lo que UNICEF ha venido utilizando o ha venido haciendo o hace en la región, a nivel de adquisición, hablaríamos sobre todo del transporte y el almacenamiento de vacunas con equipos de la cadena de frío en forma de, por ejemplo, la conexión, es decir, a qué punto hay conexión a la red eléctrica central o nacional. También se han proporcionado refrigeradores y congeladores que tenían esa capacidad de conectarse a la red central. Luego también UNICEF ha proporcionado refrigeradores y congeladores que también reciben energía solar y funcionan gracias a esa energía solar. También, entre otros, para que vean también, UNICEF ha proporcionado, bueno, ven las cifras en la parte inferior de la pantalla en cuanto a adquisición durante los años 2019, 20 y 21. En 2019, 85 millones de dólares para la zona de Latinoamérica y el Caribe. Luego ya pueden ver que subió en 2020 a 103,8 millones y de los cuales la región nuestra se benefició en 5 millones. Ya se duplicó con respecto a 2019, porque habían sido 2,5 millones para la región de LAC, de Latinoamérica y el Caribe. Y sin embargo, en 2021 ven incluso cómo aumentan las cifras. Hablaríamos de un total de 204 millones, con 900 dólares, y luego en la zona de Latinoamérica y el Caribe estaríamos hablando de 26 millones a repartir en 16 países. Ven las cantidades y los volúmenes y los números, así que pueden ver la enorme mejora de la situación gracias a UNICEF. Y como todo el mundo puede que sepa, el mandato en la región es un poco específico. En Latinoamérica y el Caribe, la adquisición de este tipo de material, de vacunas, etcétera, lo realiza la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y ese es el mandato que tiene la OPS de adquisición de vacunas, y UNICEF tiene o desempeña una función de apoyo que varía en los distintos países, que puede ir desde comunicaciones a intervenciones activas en la cadena de frío. En 2020, la respuesta ante la COVID se centró en suministrar protección, equipos de protección individual, los EPI. Esa fue la intervención principal de UNICEF. Y también se ocupó de diagnósticos y de terapéutica. UNICEF estaba más en el modo reactivo y no se ocupaba de las vacunas ante la magnitud de la COVID. Y en 2021
junto con la función de apoyo de UNICEF que he comentado, cada vez se pidió más a UNICEF por parte de los gobiernos que proporcionara o suministrara productos auxiliares, como por ejemplo esas cajas de seguridad, las jeringas, salas de frío, etcétera. Y la respuesta ante la COVID fue un punto de entrada para UNICEF en nuestra región para ayudar a los gobiernos a reforzar sus sistemas sanitarios y para influir también en la eficiencia de las cadenas de frío de suministros nacionales, incluyendo la provisión de oxígeno. Y con respecto a la intervención de COVAX de UNICEF, hemos venido apoyando la adquisición de equipos de cadena en frío en 6 países de América Central, de América Central y del Sur, como Bolivia, El Salvador, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua. En cuanto a las áreas de apoyo, tengo que decir que en cuanto a dinero se han asignado a países a través de los fondos Gavi un total de 1,2 millones de dólares. Y en cuanto a las áreas de apoyo, la adquisición de salas de frío, de dispositivos remotos o de vigilancia remota de la temperatura, refrigeradores, congeladores y sistemas de empaquetado en cadena de frío. En cuanto a la intervención en Honduras, se ha reforzado la infraestructura de 18 almacenes nacionales con la adquisición de 18 refrigeradoras o neveras y 8 congeladores, junto con las intervenciones a nivel nacional, también de los cuidados primarios de la salud. También se han reforzado con la adquisición de 1.425 portadores de vacunas y 5.760 paquetes de congelación o en congelación, y se han adquirido también 1.289 dispositivos de vigilancia de la temperatura con 2 millones de tarjetas de vacuna y 80.000 certificados de vacunación de la COVID-19, así como 6.800 unidades de gel alcohólico. Aquí ven un par de fotografías. La de la izquierda es el transporte en camiones especiales de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Estos camiones especiales están refrigerados y han transportado 1,5 millones de dosis de las vacunas de COVID-19 donadas a través del mecanismo de distribución de dosis de COVAX. Y a la derecha pueden ver a Ana, de 11 años, y su madre después de haber sido vacunadas con la primera vacuna, la primera dosis. Con respecto a la contribución de Japón, el gobierno de Japón ha sido cada vez más significativo en nuestra región en cuanto a la ayuda que nos proporciona desde 2020 en el marco de la respuesta a la COVID. En 2021, de hecho, fue el tercer donante más importante después de los Estados Unidos y la Unión Europea a la hora de dar contribuciones directas en la región. Su función ha sido muy importante a la hora de apoyar el lanzamiento de vacunas de COVID-19 y a la vez también en el refuerzo del uso de las cadenas de frío. Y junto a esto, también ese apoyo se ha visto en la inmunización habitual o regular también y en el refuerzo de los sistemas de salud de Venezuela, Haití y Cuba. Y luego también ha sido Japón un socio muy importante a la hora de la respuesta ante la COVID. También con la Fuerza de Respuesta ante Emergencias se han centrado mucho en nuestra región, concretamente en WASH. Y como he dicho antes, en 2020, concretamente después de en la respuesta después de los huracanes ETA y IOTA, así como durante el terremoto que tuvo lugar en Haití en 2021. Aquí pueden ver el perfil de su apoyo, de su ayuda. Más de 21 millones en total, beneficiando a 13 países en Latinoamérica y el Caribe.
y en mayo de 2021 la primera contribución cubrió 6 de nuestros países y luego en febrero de 2022 aportaron 10 millones para 7 más de nuestros países. La contribución del primer año fue de 11,11 millones de dólares, con lo cual por eso digo que el total fue de 21,11 millones de dólares. Por eso digo que Japón ha sido muy importante. Y con respecto a las actividades clave apoyadas por Japón, no voy a detenerme mucho aquí por no tardar mucho, pero sobre todo se refiere esta ayuda con respecto a la instalación de enfriadores, bueno, adquisición e instalación de enfriadores, de congeladores, de refrigeradores revestidos de hielo, de equipos de ultrafrío, también contenedores pasivos, dispositivos de vigilancia de la temperatura, generadores para garantizar la electricidad, sobre todo en áreas rurales, para el almacenamiento de estas vacunas, también equipos, kits y equipos para el mantenimiento de la cadena de frío, otros suministros a escala menor y también la ampliación de las instalaciones de almacenamiento de vacunas ya existentes para aumentar la capacidad de la vacunación. Con respecto a la iniciativa de gestión de las existencias de vacunas, hubo iniciativas a nivel regional y también a nivel nacional. En las primeras se contrató gestión de la información para realizar evaluaciones específicas por país y evaluaciones acerca de los sistemas de gestión de las existencias de las vacunas. También se hizo este ejercicio de cartografía, con lo cual se elaboró una serie de recomendaciones a partir del mismo sobre cómo mejorar y armonizar los sistemas digitales para la gestión de las existencias y un registro de las mismas. A nivel nacional, 3 expertos en gestión de almacenamiento de existencias de vacunas se desplegaron en los países prioritarios como Haití o Guyana para mejorar las actividades de gestión de las existencias y también los sistemas de gestión de existencias. Se ha contratado apoyo adicional en El Salvador y con eso termino mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. La siguiente presentación debería presentarla nuestro distinguido invitado de Nicaragua, doctor Leonardo Peralta, pero me parece que ha tenido algún problema de última hora y no se ha podido unir. Así que mi pregunta es con respecto a los panelistas. ¿Quiere alguien presentar? ¿Ha podido ver si ha sido el material, el contenido adecuado? No sé si Nora puede presentar la la ponencia del señor Peralta. Sí, lo voy a hacer, pero en español. Así que la intérprete les va a dirigir la palabra en inglés. Muchas gracias. No vaya muy deprisa, les recordamos. Gracias. Bueno, voy a presentar las experiencias de Nicaragua sobre las estrategias para optimizar la distribución y el uso de las vacunas y con todo el permiso del gobierno de Nicaragua voy a hacer la presentación en nombre de ellos. Siguiente. En cuanto a la introducción, el gobierno de Nicaragua hizo todo un despliegue para vacunar contra la COVID-19. Tuvieron muchos retos en cuanto a las nuevas vacunas, a las nuevas tecnologías, en cuanto a la producción de estas vacunas que tenían diferentes presentaciones, también la parte de los requerimientos de almacenamiento, distribución y la disponibilidad simultánea de diferentes tipos de vacuna para vacunar a diferentes grupos poblacionales tradicionales en cuanto a lo que se ha venido haciendo en el programa de rutina. También se debió atender la demanda de la población con un abastecimiento limitado, la pandemia en el país en fase aguda, capacitación y entrenamiento del personal en todos los niveles. Se desarrolló un sistema nominal,
una campaña de comunicación para generar demanda responsable y promover el cuidado, distribución de la vacuna en todos los niveles. Segunda, siguiente. Siguiente. En cuanto al plan de despliegue de la vacunación contra la COVID-19, tuvo unos objetivos generales y unos objetivos específicos. En cuanto al objetivo general, era contribuir al control de la pandemia con la COVID-19 a nivel nacional a través de una vacunación basada en el marco de valores de grupo de expertos en asesoramiento estratégico, en inmunización, SAGE, y el análisis epidemiológico nacional. En cuanto a los objetivos específicos, estuvieron enfocados en la primera fase, reducir la mortalidad específica por COVID-19, también reducir la incidencia de casos graves de COVID-19, como también proteger el talento humano en salud. Los objetivos en la segunda fase contaron básicamente con la reducción del contagio. Siguiente. Uno de los objetivos era entonces priorización de la población a proteger. Entonces se tenía el primer abastecimiento en cuanto a las vacunas contra la COVID-19 que fueron recibidas en marzo de 2021 y se miraba entonces diferentes etapas en cuanto a la administración de la vacuna. Estuvo enfocada entonces en una población a vacunar de 18 a 49 años, embarazadas y lactantes y población de 2 a 17 años. También se miraba en cuanto, estoy leyendo, perdón, vuelvo, corrijo porque viene de abajo para arriba. La primera etapa entonces se contó la vacunación al personal de la población con enfermedades crónicas de base, enfermedad renal crónica, cardiopatías, oncológicos y adultos mayores de 60 años, como también el personal de salud de primera línea. La segunda etapa contó entonces en la vacunación para adultos entre los 50 y los 59 años, personal de trabajos esenciales, y la tercera y cuarta etapa contó para la vacunación a la población aquella entre los 19 y 49 años, embarazadas y lactantes y población entre 2 y 17 años. Siguiente. Siguiente. Ok. En cuanto a las estrategias de vacunación implementada, entonces estuvieron enfocadas en el bajo volumen de dosis establecidas, implementaron un equipo nacional de vacunación, el cual estuvo bajo un cronograma movilizado a los 19 SILAIs, que son los departamentos que tiene Nicaragua, y a 153 municipios, integrado por un coordinador general y 10 brigadas. También se tuvo una responsabilidad en la parte de digitar todos los registros de las personas vacunadas y también todo lo que tenía que ver en cuanto a la vigilancia de posibles eventos adversos. Otro punto en cuanto a estas estrategias implementadas era cuando hubo mayor abastecimiento de dosis en cuanto a tipo de vacuna, esquema de aplicación y fechas de vencimiento de la vacuna entregada. Desde octubre 2021 se implementó una vacunación intensiva que incluía horario nocturno y fines de semana. Estas actividades incluyeron vacunación intramuro a los servicios de salud, de atención primaria y secundaria, como también vacunación extramuros, casa a casa y también brigadas en puestos fijos y móviles. Siguiente.
Uno de los puntos importantes en todo este proceso fue el fortalecimiento de la cadena de frío para una distribución con calidad. Yo veo que el doctor Leonardo Peralta ya se conectó, entonces, con todo el respeto, si ustedes me permiten la audiencia, vamos a cederle la palabra al doctor Peralta para que continúe con su presentación. Muchas gracias y bienvenido, doctor Peralta. La palabra es suya. Puede abrir su micrófono. Gracias. Sí, muy buenos días. La verdad es que tuvimos un problema ahí de conexión. Mis disculpas a todos. Con la presentación del día de hoy, número 6, hacia bueno. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Leonardo Peralta. Soy el director de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud de aquí de Nicaragua. La verdad es que en Nicaragua ha sido un avance importante en lo que es la vacunación debido a las diferentes estrategias de despliegue que hemos tenido y de la misma aplicación de la vacuna en el país. ¿Verdad? Siempre contando con el apoyo de algunos organismos internacionales para la adquisición de vacunas, así también como los fondos para poder desplazar brigadas a zonas especiales de lejano lugar para poder así nosotros garantizar la vacunación en estas zonas de muy difícil acceso. El fortalecimiento de la cadena de frío es una parte fundamental e importante y esencial en el despliegue de la vacunación y en el Plan Nacional de Vacunación. Pudimos contar con el apoyo de equipos de ultra baja temperatura para el almacenamiento de vacunas a ultra baja temperatura, así como vehículos refrigerados para el transporte de esta vacuna a los diferentes departamentos del país. Actualmente se encuentra en su fase final la construcción de un banco de biológicos en la ciudad capital de Managua, que viene a fortalecer aún más de la red o la cadena de frío a nivel de almacenamiento de vacunas en el país. Una consulta nada más. La presentación la están dirigiendo desde ahí. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Yes, please go ahead. Sí, doctor. Usted solamente indica siguiente. Gracias. Ok, siguiente. De acuerdo. Entonces, nosotros ahí podemos observar una donación importante del país hermano de Japón, ¿verdad? Con equipos de cadena de frío a través de UNICEF, ¿verdad? Y podemos observar también ahí en la lámina parte de nuestros equipos nacionales de almacenamiento de vacunas, el cual garantizan una correcta cadena de frío para el poder nosotros garantizar la calidad de la vacuna y su posterior desplazamiento a los diferentes departamentos en el país. Se establecieron 3 rutas de despliegue de vacunación. La primera ruta que comprendía los departamentos de la zona central y la zona de la costa Caribe Sur de Nicaragua, en el caso de Chontales, Celaya, Río San Juan y la parte de Bluefield, ¿verdad? En la que es la costa Caribe. Una segunda ruta que se estableció en la parte del Pacífico de Nicaragua, en los departamentos de Masaya, Granada, Rivas, Carazo y el mismo Managua. Y la siguiente ruta que comprendió los departamentos del norte del país como Matagalpa, Estelí, Madrid y la parte de la costa Caribe también norte. Siguiente, por favor. Sí, aquí nosotros podemos observar algunas láminas de las acciones y la estrategia que nosotros como país nos implementamos y nos propusimos
para tener un importante avance en la cobertura de vacunación. Nosotros podemos observar algunas zonas especiales de nuestro país en el cual se desplazaron brigadas móviles, ¿verdad? En caballo, en bestias, a pie, visitas casa a casa, ¿verdad? Y esto pudo permitir que tuviéramos un avance importante en la cobertura de vacunación, tanto de primera dosis como esquemas completos. En la parte de arriba podemos observar parte de las brigadas móviles que se desplazó en una primera etapa, en una primera etapa de vacunación, en el cual consistió en la conformación de un equipo nacional de conducción que dirigió esta brigada. Estas brigadas a su vez contaban con un coordinador general, el cual se desplazaron por diferentes partes del país, priorizando grupos, ¿verdad?, de vacunación en el caso de los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas en un principio también y posteriormente, ¿verdad?, en una segunda etapa ya con personas de menor edad. Aquí nosotros podemos observar también después de que al finalizar estas etapas se estableció la estrategia de vacuna en todas las unidades de salud, ¿verdad? Y ya después se desplazaban todos los equipos y todas las personas, el personal de salud de todas las diferentes unidades de salud a visitar a las personas hasta sus hogares, visitando casa a casa y garantizando la vacunación, ¿verdad? Tanto a los niños como jóvenes, adultos mayores, ¿verdad? Y eso nos ha permitido a nosotros poder tener un avance importante en nuestra cobertura y completando nuestros esquemas de vacunación. Siguiente, por favor. Y bueno, esto igualmente es parte de nuestras acciones, nuestras estrategias que nos pusimos nosotros como país, ¿verdad? Ahí podemos observar una cantidad importante de estudiantes de enfermería, incluso de las enfermedades de las universidades, en el cual también formaron parte del grupo de apoyo de las brigadas nacionales de vacunación, ¿verdad? Entonces, previamente capacitados, ¿verdad? Y también tenemos parte del desplazamiento de lo que son estas brigadas a través de pangas, botes, lanchas, a los diferentes lugares de difícil acceso de nuestro país, ¿verdad? Aquí abajo podemos observar una lámina donde tenemos puestos de vacunación móviles y fijos. Fijos son las unidades de salud, llámese puestos de salud, centros de salud, hospitales, clínicas médicas previsionales, y los móviles son porque se desplazan, ¿verdad? En diferentes comunidades o barrios, ¿verdad? Garantizando esta vacuna a toda la población, ¿verdad? Entonces, nuevamente mis disculpas. Espero que la parte inicial de la presentación también haya quedado un poquito clara. Si tienen algunas preguntas, pues estamos aquí para aclararlas y para explicar un poquito más acerca de nuestro Plan Nacional de Vacunación, despliegue para una optimización de la vacuna contra la COVID-19. Cambio. Thank you very much, Dr. Peralta. Muchas gracias, doctor Peralta. Sí hay alguna pregunta. Doctor Peralta, ¿se siente cómodo si le pregunto en inglés? Hay interpretación. Mejor en español. Pero es difícil para mí. De acuerdo. Oh, muy difícil. Okay. Perhaps, Nora, perhaps could you translate for me? Sí, gracias. Nora, tal vez puedes traducir para mí. Una pregunta, doctor Peralta, en cuanto a su presentación, y es, mientras que se llevaba la vacunación en las áreas rurales en Nicaragua, dice que la experiencia del equipo de vacunación, que si hay alguna parte de la resiliencia en la comunidad para recibir la vacuna, y si es así, ¿cómo estos
equipos de vacunación manejaron esta parte? Ok, sí, al principio de la vacunación, al tener nosotros una cantidad muy inferior comparado al resto de los países del mundo, ¿verdad? Y con la pandemia, como dicen, en su máxima expresión, tuvimos una demanda muy importante de vacuna en abril del año 2020. Entonces, por eso fue que nosotros nos establecimos en etapas esta vacunación, priorizando los grupos, entre las enfermedades crónicas, los pacientes adultos mayores, mayores de 50 y 60 años. Entonces, lógicamente, la demanda de la vacuna era importante y entonces tuvimos que establecer estos grupos priorizados. Posteriormente, al avance de los meses, tuvimos una importante donación de países, de los diferentes países del mundo de vacunas, lo cual hicieron o nos permitieron a nosotros aumentar nuestra cobertura hacia otros grupos poblacionales en el país. Sin embargo, llegamos a un punto en que ya la vacunación estuvo, como dicen, disponible para el 100% de la población. Y sin embargo, siempre queda un grupo menor de población renuente completamente a la vacuna o a la vacunación contra la COVID-19 por diferentes, pero no en un porcentaje alto. Hay un porcentaje de 5% de la población general en el cual rehúsa completamente la aplicación de la vacuna, sobre todo en las áreas indígenas de nuestro país, en la costa Caribe, sur y norte, en el cual ellos manifiestan diferentes inconformidades. Entonces, esa renuencia a la vacunación hemos tratado nosotros de incidir con diferentes estrategias, ¿verdad? Sensibilizando, haciendo talleres, incluso tenemos un taller actualmente en proceso con apoyo de OPS, taller de diálogo de saberes para los pueblos indígenas, para fomentar lo que es la vacunación contra la COVID-19. Y de esta manera hemos podido alcanzar porcentaje importante también en estos grupos que son renuentes completamente a la vacunación. Muchas gracias. Thank you. There's a question for Nora. Hay una pregunta de Nora. En una de tus diapositivas ponía que la información de las vacunas administradas en gran cantidad después de Pfizer no estaban disponibles. ¿Puedes explicar un poco mejor esto? Esta es para mí. Sí, es que de hecho se preguntó mientras presentabas. No sé si no puedes contestarla, la podemos saltar. I don't remember, but that part is part of my presentation. However, Bueno, no recuerdo bien, pero las primeras vacunas que se recibieron en el continente americano fueron Pfizer. Y quería destacar que esta fue la primera vacuna aprobada por la OMS como para uso de emergencia. No obstante, los países establecieron distintos acuerdos de alternativas con los fabricantes. Así que probablemente esta es la explicación de por qué la vacuna de Pfizer fue la primera vacuna en cuanto a un alto número de dosis administradas al comienzo. Probablemente se refiere a mi segunda diapositiva, efectivamente, la recuerdo. No sé si con esto le he respondido a la pregunta a la persona que me preguntó, pero ese es el motivo. Sí, muchas gracias, Nora. Hemos llegado ya al final de este webinario. De hecho, ya nos hemos pasado 2 minutitos del tiempo asignado, así que muchas gracias a todos los panelistas
y gracias al doctor Peralta por intentar con tanto ahínco el poder conectarse. Entiendo que haya tenido problemas de conexión. Distribuiremos y compartiremos con ustedes la grabación seguramente a lo largo de la próxima semana. Mientras tanto, les deseo muy buen día y gracias a los panelistas porque sus presentaciones han sido muy interesantes. Que tengan todos un buen día. Bye, thank you. Gracias. Gracias Eso. a ustedes. Hasta luego. Bye. Un saludo de las intérpretes. Muchas gracias.